dominicanos, muy buenos días, dominicanas. Bienvenidos a Cátedra Médica, porque la salud merece respeto. Hoy es lunes los catedráticos, lunes 19 de febrero, año 2024, y son las 10:28 en todo el territorio nacional, la República Dominicana, a través de las frecuencias compartidas. 98.5, esa es Rumba FM, Rumba, nuestra emisora matriz para toda la región metropolitana, tanto el este, tanto la región sur, Santo Domingo, como provincia, y el Cibao lo llegamos a través de Premium 101.1. Las 14 provincias del Cibao, lo mismo que el este lejano en la Altagracia, Cool 106.9. Bienvenidos a Cátedra Médica a través de las frecuencias compartidas, lo mismo que a través de los cibernautas. En YouTube, ahí estamos, Rumba FM, usted tipea, usted escribe Rumba FM en YouTube y usted está ya conectado con nosotros en vivo y en diferido. Lo mismo que los amigos televidentes, también se retransmite este programa por Canal 23, el Canal 23, que es Telefuturo, Canal 23. Canal 23. Buenos días, Lisania Salcedo, buenos días en los controles a don Isidro Labur, a Kelvin, a Nelson Rodríguez Monegro y a todos ustedes, amigos, que nos dispensan el privilegio de la audiencia. Lisania, hoy es lunes 19, y hoy los lunes, los catedráticos, y hoy vamos a estar hablando de un tema interesantísimo con un elenco de profesionales del nivel que corresponde, y básicamente estaremos hablando del trastorno del espectro autista, la TEA, como sería un acrónimo, una abreviatura. Vamos a estar conversando con el doctor Luis Ortega, nuestro psiquiatra. La psiquiatría infantil se escribe con Luis Ortega. Así que hoy tendremos la oportunidad de conversar con el doctor Ortega, también con la doctora Polanco, Yaniris Polanco, neuróloga pediatra, y tendremos además la licenciada Rosa, psicóloga clínica con maestría en psicología educativa, y también tendremos a Charmín Díaz, Charmín Díaz, quien es parte del proyecto Azul Postcard y madre de un niño con la condición del espectro autista. Así que esa es, digamos, el elenco que tenemos de invitados para el día de hoy. Y saludarte, Lisania Salcedo. Buenos días, doctora Mauri García. Buenos días a todo el pueblo dominicano que nos sintoniza cada mañana a través de Rumba 98.5 FM. Para nosotros es más que un placer poder estar en contacto con el pueblo dominicano una mañana más y con un tema muy importante, un tema del cual debemos seguir hablando para que la población se eduque y podamos seguir gestando las oportunidades, la atención y el diagnóstico oportuno de los niños que viven con autismo, de esas familias que tienen que vivir también con esta condición de sus niños, tratar de seguir visibilizando esta condición, orientando a las familias con relación a cuáles son esas manifestaciones a las que deben estar atentos, y hablar sobre todo de la importancia de esa atención y diagnóstico oportuno para estos niños que viven con autismo. Y para ponernos en contexto, señores, miren, el sistema nervioso que es lo que nos permite ser humanos, la capacidad que tenemos nosotros de interactuar, la capacidad gregaria que tiene el humano de poderse comunicar, de socializar, se da sobre la base no de los huesos, no se da a expensa de las arterias, sino que se da a partir del sistema nervioso. Y a partir de la tercera semana de desarrollo de vida intraútera, aparece el primer esbozo del sistema nervioso. Nosotros, los médicos que nos dedicamos a las neurociencias, enseñamos que esa estructura, ¿verdad?, con nombres muy particulares, técnicos, que no vienen al caso,
empieza el desarrollo de nuestro sistema nervioso a la tercera semana de producirse la fecundación del óvulo o encontrarse esas dos células, espermatozoide y óvulo. Y sucede que se van a dar, digamos, todos los eventos que finalmente producen un sistema que nos permite realizar todas las acciones que usted conoce, como es la atención, la memoria, la capacidad de hablar, la capacidad de entender. Todo cuanto descansa en el sistema nervioso se da a partir de ese inicio. Y sucede, y acontece, y viene a ser, que el embarazo se divide en 3 momentos. Digámoslo así, desde el punto de vista práctico, lo dividimos en trimestres. Un primer trimestre, un segundo trimestre y el trimestre final, en 3 pedazos, vamos a decirlo así. Ocurre que durante ese tiempo se van a producir la formación de órganos específicos. Y por ejemplo, el caso del sistema nervioso en esa primera etapa va a tener unas grandes modificaciones para formar el cerebro, para formar el cerebro humano y formarse de igual manera la médula espinal, pero donde más desarrollo, donde más cambio va a darse es a nivel de nuestro cerebro. Los trastornos que se dan en ese momento, pues evidentemente tienen que ver con los problemas de organizar esa estructura desde el origen. Los daños que pudieran ocurrir en ese momento, pues dan al traste la mayoría de las veces con la viabilidad del producto. Y entonces se da los trastornos como la anencefalia, los problemas más severos, pues dan al traste con ese producto, o sea, se producen abortos. Los problemas que se dan en la parte intermedia, en ese segundo trimestre, entonces tienen que ver mucho con, digamos, con la organización, ya no con un problema de cierre de esa estructura que se está formando, sino ya de cómo va a estar ubicada cada estructura que va a formar, digamos, nuestros lóbulos frontales, nuestros lóbulos temporales, cada órgano de eso en ese segundo trimestre. Y finalmente, entonces están los problemas que pueden ocurrir en la última etapa, que es básicamente las ubicaciones de grupos neuronales. El espectro autista o los trastornos del espectro autista tienen que ver con un momento donde se va a producir, sobre todo en esa última etapa, trastornos de migraciones neuronales. Razones, pues hay base genética y la mayoría de los problemas no están bien documentados, no podemos decir con certeza qué es lo que, en qué, digamos, lugar de nuestro mapa genómico se encuentran los problemas que a unas personas pues lo manifiestan con unas características y a otros pues le producen escasamente, digamos, signos y sintomatología. De manera pues, señores, que al día de hoy nosotros tenemos que los trastornos del desarrollo no solamente son aquellos que tienen que ver con un producto que nace con una bolsa en la espalda, como lo vemos los neurocirujanos, que vemos un meningocele o un mielomeningocele, cuya respuesta pues hará necesario un tratamiento quirúrgico, sino que hoy día nosotros estamos viendo o son más visibles o tenemos situaciones donde hay una mayor expresión. Esas serían preguntas que a Yaniri Polanco, al doctor Luis Ortega, a la licenciada Clarisa Rosa o a la comunicadora Charmín Díaz, nosotros hoy le vamos a generar, y sobre todo a ustedes nos interesa que a través del 809-682-9850, 809-682-9850, pues ustedes nos ayuden a responder todas las inquietudes que pudieran generarse. Así que, sin más, vamos a darle la bienvenida. Doctor Luis Ortega, bienvenidos a su casa. Amaury, ¿cómo estás? Mira, yo estoy bien. Interesante. Medio dolorido.
Todavía con cebo de Flandes, de ayer, una golpiza porque le dieron a este país, a todo el mundo le dieron. ¿Y tú, te estás sobando o tú no tienes que...? Yo me quedé durmiendo. ¿Te quedaste en tu casa? Yo ayer... Pero de los indiferentes. De los indiferentes no es que no veía esa... Buenos días, no te preocupes, Mira, no te metes en eso. Amor, interesante lo que tú estás hablando sobre el neurodesarrollo. Yo sé que tú siempre me dices a mí, no te vayas a lo técnico, no digas las palabras difíciles, pero hay que tratar de llevar esas hipótesis nuevas que se están generando para poder identificar cuál es el problema real del y de eso vamos a hablar. Del autismo. Así mismo es. Clarissa, buenos días. ¿Cómo buenos estás? días, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Bienvenida a Cátedra Médica. Un placer para nosotros tenerte a ti como psicóloga clínica y sobre todo en tu expertise de psicología educativa. Charmín Díaz, buenos días. Buenos días, doctor. Yo estoy feliz y contenta porque estoy compartiendo con grandes profesionales y aquí una gran amiga, Liz. Y bueno, soy tengo un proyecto que se me ocurrió hace aproximadamente un año ya, donde yo quería tener la oportunidad de apoyar esas familias, de que sientan y que sepan que no están solos y bueno, aquí estamos para aprender, para edificar y para educar a toda la población que todavía nos falta mucho. Bueno, de hecho, lo que nosotros pretendemos en el día de hoy y dándole la bienvenida a la doctora Polanco, a Yaniris Polanco, quien es neuróloga pediatra, de los neurólogos que son tan escasos y son escasos sobre todo por la gran necesidad que hay en una sociedad que no le presta atención a la gente hasta que están enfermos. Y bueno, esa es la realidad. Doña María, saludar a Doña María, esa que pasó por ahí fue Doña María. Con su pelo muy lindo, siempre nos atiende con amor. Nos acostumbra a cuidarnos y a apachucharnos. Buenos días, doctora Polanco. Buenos días a todos. Un gusto estar compartiendo con todos ustedes. Para nosotros una honra que usted saque tiempo. Sabemos que en su consultorio debe haber muchos niños y madres. ¿Y por qué no ha llegado la doctora? Bueno, porque la doctora está en este momento, comunicándose con todo el país y también con gran parte de la gente que nos sigue regado por ahí por el mundo. Entonces la pregunta obligada justamente para comenzar con la doctora Polanco, los trastornos del espectro autista, un niño autista, hoy día, ¿por qué tenemos los casos son más visibles? ¿O es que hay más casos de pacientes, si se le puede decir pacientes, o de personas con esta condición, Yaniris? Yo pienso que el reconocimiento temprano es lo que en los últimos 20 años ha aportado a que tengamos esta prevalencia actual, ¿de acuerdo? Pero siempre tenemos pacientes con trastorno del espectro autista y con otras condiciones del neurodesarrollo. Lo que pasa es que se han hecho más evidente porque los criterios ahora son más reconocidos, ¿de acuerdo? Sí. Pero en los últimos 20 años, por eso que vemos una alta prevalencia, pudiéramos decir así. Además, los manuales de diagnóstico creo que están más claros. Sí. Clarissa, ¿qué tú opinas? ¿Qué tú piensas respecto de la misma consideración? El autismo siempre ha estado ahí. Siempre ha estado. Simplemente que antes no lo notábamos. Antes era el niño mañoso, el niño malcriado, el buen dominicano, el niño alzado, jíbaro, que no saluda a nadie. Ay, tú sí eres jíbaro, ese niño no saluda. Mira, este niño es muy mañoso, no come nada. Si no es arroz blanco, no come. Si le ponen la bichuela arriba, no lo come. No, mira, él no saluda a nadie. Sí. Él juega solo. Sí. Son señales que ahora tú te das cuenta y dices, mira, sí estuvo ahí. Sí. Nosotros no lo notábamos, como decía la doctora, los criterios diagnósticos están más específicos ahora y también un poquito más de conciencia y que las personas pueden ir identificando. Ya no es un niño malcriado, no es un niño mañoso, no es un niño que era igual a su papá, ya hay señales de alerta por lo mismo, por programas como este que van llevando información, que las personas van notando. Entonces, a temprana edad llevan al niño a evaluar y a temprana edad es diagnosticado.
El psiquiatra infanto juvenil, Mira, ¿qué opina? yo creo que igual que la doctora dice, más que todo lo que ha mejorado son el personal formado para diagnosticar a estos niños. Yo creo que antes habían señales muy leves que se pasaban por alto porque el personal no estaba capacitado para determinar esas señales leves que hay. Y el problema de esto es las estadísticas. Las estadísticas probablemente no han variado tanto como lo tenemos ahora, pero claro, si no podemos afinar con los criterios de diagnóstico, que también lo estamos haciendo con la evolución, ¿no?, de lo que es toda la salud mental, pues entonces se nos van a escapar muchos pacientes que tienen rasgos o que tienen posibilidad de que tengan autismo y no presenten. Yo creo que eso lo tenemos que mejorar y también tenemos que mejorar en nuestro país específicamente sobre las estadísticas del autismo, porque no es lo mismo que me digan que en Estados Unidos está en 1,64 y que en Colombia está en 166 niños. Entonces, ¿se ven menos en Colombia? Se están visualizando puede menos. ser que por el mismo hecho de que tal vez están formados peor, no lo sé. Pero si nosotros no aplatanamos esa estadística aquí, no podemos intervenir y saber que si estamos diagnosticando menos, tal vez porque necesitamos más personas sepan. Yo pienso que ese es justamente quizás el aporte que nosotros pudiéramos aclarar en el día de hoy. Charmín, tú como comunicadora y como madre de una persona que vive con esta condición, un niño que vive con esta condición, ¿qué tú opinas? Porque tú eres madre y eres colega de otras madres y de padres. ¿Qué tú piensas? Mira, yo estoy totalmente de acuerdo con los profesionales aquí presentes. Yo entiendo que es un tema de avances, es un tema de evolución. Ayer precisamente yo estaba viendo, cuando estaba en la tranquilidad de mi hogar, siempre trato de investigar, de indagar, tú sabes, como de empaparme del tema, porque yo vivo con la condición de mi hijo desde el 2018 que fue diagnosticado. ¿Qué edad tenía cuando lo diagnosticaron? Cumpliendo los 2 añitos tenía. Okay. Y yo veía que de cada 150 niños en el mundo, 1 es autista. O sea, eso es alarmante. Entonces también está el tema de que es un punto muy importante también. O sea, las familias que lleven a los niños a que le den un diagnóstico temprano, porque mientras más temprano el niño tiene un diagnóstico y tiene la intervención temprana, mucho mejor es. Pero ojo, también es muy importante de que ahora mismo en estos tiempos todo lo asocian con el autismo. Sí. Claro. Correcto. O sea, no, ese muchacho tiene autismo. Sí. No tiene autismo, no. O sea, el niño puede tener, por ejemplo, por poner un ejemplo, epilepsia. Tiene autismo, pero puede tener también epilepsia. O el niño puede tener TDAH, pero también puede tener autismo. Bien. O puede ser TDAH. O no tiene que tener autismo, Exactamente. necesariamente, Puede tiene ser otro trastorno de desarrollo. Exactamente. Yaniris, ¿qué es el autismo? Doctora Yaniri Polanco, ¿qué es el autismo? ¿Qué es ese trastorno del espectro autista de una manera que la gente del pueblo nos pueda entender? Cuando nosotros vaga la consulta y me hacen esa pregunta, esto es una condición, es un trastorno realmente del neurodesarrollo. Y cuando hablamos de un trastorno del neurodesarrollo, hablamos de que hay una alteración como en el funcionamiento cerebral, ¿de acuerdo? Principalmente en el trastorno del espectro autista en 2 como aspectos principales, que es lo que muchas veces te lleva a la consulta. Lo primero es que el paciente va por estas dificultades en la comunicación o en la acción social. Y el otro aspecto básicamente es que tiene alterado es la flexibilidad como del pensamiento y de la conducta, ¿de acuerdo? Entonces, en términos llano, los 2 aspectos específicos que tiene este trastorno del neurodesarrollo, pero puede ser muy variable y eso lo vamos posiblemente a ver más adelante. Pero como trastorno del neurodesarrollo, lo que se entiende también es que estas habilidades uno la va a ver alterada en la primera infancia o muy temprano antes de la escolaridad para el público en general que no es médico. Ya. ¿Quiénes son principalmente las personas, Clarisa, que se percatan de que esa personita tiene un trastorno del espectro autista? Muchas veces son el pediatra. En otros casos son las cuidadoras en el colegio, es decir, en el jardín de inicial, una muy buena psicopedagoga lo puede ver y va a detectar que hay señales de alerta. Muy pocas veces son los padres los primeros que lo notan. No siempre son los padres. ¿Qué tú dices? ¿Por qué razón? Mira, ¿Estás de acuerdo? ¿Estás en contra?
el problema de los padres, primero hay que como dividir los padres. En los padres primerizos que no tienen otra experiencia de patrón niño, de ¿no? referencia. De patrón de No hay una guía. referencia. Eso se le hace mucho más difícil ver esas primeras señales que dan los niños y luego están en los que ya tienen hijos un factor que se llama negación, que la tienen Sí. mucho los padres, que es que saben que hay algo mal en sus hijos, pero creen que el tiempo lo va a arreglar. Y Claro. entran en Cree- la etapa del duelo. Y entran duelo. con el diagnóstico entran en la etapa del duelo. Aquí estamos en negación. El niño no. va a estar Pensé bien. que el papá se niño va a movía estar mucho bien. y- Es igualito al papá, el Exacto. papá es igualito que él. Sí, y le estoy hablando ya, y la doctora sabe que hay como 2 presentaciones del autismo, que cuando se presenta muy temprano, ¿no? 2 meses, 3 meses, 6 meses, que es mucho más difícil de diagnosticar, pero luego hay uno que hace un retroceso a los 2 años, ¿no? Entonces, esas 2 presentaciones también varían mucho en la forma que los padres se van a dar cuenta de la condición que puede tener su hijo. Eso es súper importante. Y la forma en que ellos se dan cuenta es, primero quieren proteger a su niño. Ellos creen que al no decir que Aceptar. tienen algo, Claro. están protegiendo al niño. Entonces eso es un mecanismo que los padres utilizamos para... Doctor, y eso es un daño Defensa. terrible. Por supuesto. Pero es un daño que ellos no lo quieren hacer, pero es inevitable. En la para ellos. ignorancia. Por eso es que Claro. tenemos que cambiar esa forma de pensar para que esos padres puedan, al revés, ir a buscar la ayuda y disminuir el impacto del tiempo. Claro, Claritza hablaba de señales de alerta. Usted ha hablado también de ello. En el caso de Charmín, Sebastián, a los 2 años ya tenía un diagnóstico. Hay familias que quizás llegan un poquito más tarde. ¿Cuáles son esas señales, esas manifestaciones a las cuales una familia debe estar pendiente y decir, déjame ir a verificar? ¿Qué con un notaste tú, especialista? Charmín, en tu caso particular Mira, antes de los profesionales? No solamente en mi caso, mis No, amistades. pero particularmente En el mío personal, yo veía que el niño tuvo un retroceso. o Porque sea, el que él niño- avanzó, él iba más o avanzó menos. ¿Tú y- ¿Es tu primer hijo? Mi primer ¿Tu hijo, primer y hijo? el único. Ok. Y el último. Sí, entonces yo veía ciertas estereotipias que él hacía. Y entonces yo veía que él hablaba y de momento dejó de hablar. Por ejemplo, él aleteaba. Él, por ejemplo, caminaba en puntitas y de repente empezaba a dar vueltas. Y alineaba mucho las cosas, los carritos, los pampers, y agarraba cualquier cosa, lo ponía una al lado de otra. Y yo estaba en ese momento en el tema de que no, eso es cosa de niño pequeño. Pero le generaba a usted alguna preocupación Claro, ese o tipo sea, de... claro, porque porque- primero iba y Sí. luego entonces como que echó para atrás. Sí, entonces yo sí ya tenía el conocimiento de lo que era el autismo. Yo Sí. sabía, porque no solamente por el mismo tema de que uno tiene que documentarse de muchas cosas como comunicadora, porque uno Sí. tiene que saber de todo, pero también yo tengo cierta cercanía con una colega que se llama Sofía Lachapelle y siempre yo he seguido su trabajo y ella tiene 2 ya adultos con la condición. Que a mí me gusta siempre decirle condición, porque trastorno como que lo encuentro como que, no sé, o sea, es algo muy personal. Y yo veía esas estereotipias que hacía el niño, inmediatamente yo fui y lo llevé y le dieron un diagnóstico, entonces ahí yo empecé en el tema de que no, y luego entonces caí en la etapa del duelo, pero yo sí tomé la decisión, que todo el mundo ya tiene el conocimiento de que mi hijo vive en los Estados Unidos, una reunión familiar con los doctores allá, su pediatra, de que él podía tener unos programas muchísimo más avanzados. Bueno, aquí en República Dominicana hay grandes profesionales como ustedes, pero ¿por qué negarle la oportunidad al niño de sacarlo Otra afuera para atención. que le diera otro tipo de atención? Claro, claro. Entonces, ya en el caso de Charmín, ella vio estas manifestaciones de que el niño daba vuelta en círculos, caminaba en puntitas, alineaba los juguetes. ¿Cuáles otras señales, doctor, puede ver una familia en sus pequeñitos en casa y a qué edad pueden aparecer? En el caso de Sebastián, cuando comenzó a hablar y cuando comenzó a caminar, pero usted hablaba de diagnóstico hasta cuando el bebé tiene apenas meses. Entonces, ¿cuáles son esas señales? Mira, regularmente esas señales vienen con el contacto social. El niño no te mira, no Ajá, busca también. ese contacto social que normalmente tiene un niño de 6 meses que busca esa madre para amamantarse, me lo mira a los ojos, busca esa atención de los adultos alrededor. Ese niño está mucho más retraído, mucho más en su mundo, ¿no? Como dicen muchas personas populares, y tienen menos necesidad. Esos llantos incontrolables
muchas veces son niños de 8 meses que no es por hambre, no es por calor, no es por frío, muchas veces es una respuesta neurológica de estos niños, una comunicación de que hay algún problema ahí y que hay que comenzar a mirar qué pasa, porque todo en exceso en psiquiatría y en neurología también es malo, ¿no? Claro. Y en el caso del llanto y del contacto que busca ese niño es lo que más presente se ve al principio el primer año de vida, los primeros 6 meses. Yaniris, ¿qué opinión tienes? Ya nos decía tú como una especie como de un patrón general en 2 vertientes, pero vamos a abundar un poquito más para la gente que nos está sintonizando ahora. Dentro de los signos realmente de preocupación o signos de alarma, se pueden ver algunos que son muy tempranos. Por ejemplo, en estos chicos quizá el doctor se refiere que si tú tienes menos de 12 meses, pues tienes problemas del sueño, un llanto poco consolable, o puedes ser extremadamente como calmadito o tranquilito, ¿de acuerdo? Sin embargo, estos signos allí de preocupación del menor de 12 meses, todavía, como dice el doctor, hay que vigilarlos, ¿de acuerdo? Por encima de los una especie de monitorización, como dicen los CDC. Claro, de monitorización. La verdad es que después de los 12 meses es que quizás empezamos a ver otros signos que nos llaman la atención, como la parte de no hacer el balbuceo, no señalar las cosas, no hacer el contacto ojo con ojo, o la verdad tener estas marchas de puntas, ser un poco más hiperactivo, ¿verdad? En vez de hacer un juego simbólico con el carrito, hablando de que Sebastián es varón, pues preferir voltear el carrito y seguir viendo las ruedas cuando como rueda, como gire, o los abanicos realmente que giren. Ya, si es específicamente el lenguaje en un paciente que 18 meses no nada más tenga palabras muy aisladas, o si es de 24 meses que no te haga esas frases cortas de 2 a 3 palabras, eso nos tiene que empezar a llamar la atención. Pero podemos, como dice el doctor, tener signos de preocupación bastante temprano que antes de los 2 años, la verdad es que vigilar, ¿no? Vigilar, porque tenemos siempre que hacer los diagnósticos diferenciales. Sí. Entonces, a pesar de que es importante, si tenemos la premura, que puede ser, deberían hacérselo a todos los niños, pero estimular al niño. O sea, estimularlo nunca va a ir mal. Entonces, si estimulamos cuando sospechamos y cuando no sospechamos, vamos a mejorar la evolución de ese cerebro, aunque después pueda aparecer los síntomas de autismo. Los padres puedan abrirse, porque a veces yo escucho padres, es normal, porque yo también estuve ahí, y yo escucho que dicen, no, él tiene un poquito de autismo. No hay poquito, es autismo. Tiene el autismo, hay nivel 1, nivel 2, nivel 3, tiene el autismo, o sea, no hay ni más ni menos. Hay autismo. Se habla del espectro, y ahora justo con esta aclaración que hace Charmín, me gustaría que ustedes como profesionales, psiquiatría, psicología y neurología, pudieran hablar de espectro. ¿Por qué se habla de espectro y de dónde a dónde puede ir esa dificultad dentro de la condición del niño en los 2 extremos de ese espectro? Y en esto hay que aclarar algo, y sobre todo lo decimos con mucha frecuencia a las personas que nos siguen en el día a día, las orientaciones de cátedra médica. Mira, aquí hay grandes situaciones que es importante que la gente empiecen a corregir. Y es el tema, por ejemplo, de minimizar las situaciones, las realidades. Hay personas que los recibimos con un ataque cerebral, por ejemplo, y te dicen, no, a mi papá le dio un pequeño o un preinfarto. Entonces, ¿qué ocurre? Que normalmente esto no se detalla. Así es. O sea, o usted tuvo un ataque cerebral o no tuvo un ataque cerebral. No es por usted onza. tuvo un ataque cardíaco. No es una onza que le dan. Usted tuvo un ataque cardíaco o no lo tuvo. Porque a todo esto tenemos personas que no tienen 2 años, ni 4, ni 10, ni 15. Tenemos personas adultas que no tienen un diagnóstico, que no fueron identificados, y entonces ahí las cosas son de unas dimensiones mayores. ¿Cómo nosotros entonces vamos a hacer la clasificación, Yaniri, Clarisa, Luis, de esto que conocemos como el trastorno del espectro autista? Bien, pues todos me miran a mí, entonces voy a responder, ¿no? Pues la verdad es que viendo espectro lo que significa variabilidad. No hay nadie igual, ni siquiera en esta cabina. Entonces, los pacientes con TEA tampoco. No hay 2 personas con TEA que sean iguales. Entonces, el espectro significa eso, variabilidad.
y las habilidades de la necesidad de ayuda, entonces va de acuerdo a esa individualidad y entonces por eso le decimos espectro, ¿no? Espectro es como muy heterogéneo en la parte médica y en la parte de todos los que nos están escuchando es que es muy variable, ¿de acuerdo? Sí. El doctor decía, bueno, y entonces, ¿qué dice el libro del manual de diagnóstico del DSM? De acuerdo a las necesidades de ayuda, viendo que esto es una condición muy variable en cuanto a las manifestaciones clínicas, pues nosotros tenemos niveles. El nivel 1 es el que menos necesidad de ayuda tiene y el nivel 3 es el que más necesidad de ayuda tiene. Eso enfocado a hacer que la persona dentro de esta condición, para irme como Charmín quiere que le digamos condición, pues para hacer que esta persona con esta condición tenga funcionabilidad. Exacto. Y viendo funcionabilidad en la parte de lo que nos están escuchando, funcionabilidad es calidad de vida. Correctamente. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es que conozcamos el nivel para hacerle un programa individualizado de acuerdo a sus necesidades individuales para a la larga, porque esto es un ciclo de vida, ¿no? Entonces, como ciclo de vida, lo que queremos es darle funcionabilidad a esta persona. Y eso se traduce en la parte ya, en otras etapas, quizás no en la parte pediátrica, se traduce como calidad de vida. Doctora, Clarisa y perdón que la interrumpa, doctor, algo que también yo veo en los padres, o bueno, la mayoría de las personas que hablan desde la ignorancia y desde el desconocimiento, es que todos los niños con autismo son superhéroes. O sea, hay unos que son más funcionales que otros y es lo que yo decía al inicio, o sea, mientras más temprano tú le das una intervención a tu hijo es mucho mejor. O sea, hay niños que, por ejemplo, son no verbales, hay niños que son verbales, que pueden hablar. El mío, por ejemplo, habla poco, pero habla. Y el mío tiene un coeficiente intelectual bastante avanzado, pero hay otros que realmente se quedan siendo niños completamente. Y eso es algo que nosotros también aquí en el país tenemos que educarnos porque no es como la gente entiende. No, y también, Charmín, que muchos niños no verbales jamás van a poder hablar. Exactamente. Pero eso no quiere decir que no van a aprender a comunicarse. Correcto. Y parte de hacerlo funcional con la terapia es lograr que, Clarixa no va a hablar, pero sí se va a poder comunicar. Claro. Y hay miles de maneras de enseñar al niño con pictogramas, con lenguaje de señas. Una tableta. Exactamente, que el niño aprenda a comunicarse. Y hay niños no verbales que se comunican mejor que adultos verbales. Sí. Vamos a ver. Y sin espectro. Y sin espectro, exactamente, sin espectro. Una Muy claro. pregunta en este aspecto, antes de irnos a la pausa. Vamos a responder cuando vengamos de la pausa. En el caso de esa clasificación que ha hecho la doctora Polanco, neuróloga pediatra, Clarixa, en el caso tuyo como educadora, ¿cuáles son en la escuela, en el lugar en el que normalmente los niños pasan una mayor cantidad de tiempo, más que con sus padres, nosotros vamos a identificar como ese grado 1, como ese grado 2 o como ese grado 3? Eso lo vamos a responder después que vengamos de esta pausa. Señores, nos vamos a una pausa, en breve regresamos. Hoy hablamos de los trastornos del espectro autista en los catedráticos de Cátedra Médica.